Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de uno de los restos arqueológicos y artísticos más importantes que nos ha llegado hasta nuestros días, que no es otro que la leona herida, que se conserva actualmente en el British. El bajorrelieve de la leona herida está datado en el siglo VII a.C. y forma parte de la producción artística del imperio neoasirio. En primer lugar, hay que hablar de la caza de leones en Asiria. La caza de estos animales por parte de los reyes en Asiria está atestiguada desde el 3000 a.C. Posteriormente se convierte en un tema de representación muy típico, donde el poder real se expresa a través de la caza de estos animales. Nos han llegado textos donde se habla de cómo los leones constituían una plaga en muchas ocasiones y atacaban a los habitantes y a los pastores, por lo que afectaba la economía asiria. Por ello, el rey asirio debía garantizar la seguridad y la estabilidad a través del control de todo aquello que podía afectar al país, por lo que tiene sentido que se muestre como un garante de las fuerzas del orden. Por tanto, estas cazas de leones podían ser de estos animales en la naturaleza, porque como digo, muchas veces eran una plaga. Sin embargo, no siempre es así. También cazaban leones como parte de los espectáculos de la ciudad. En muchas ocasiones los asirios atrapaban leones y los soltaban para matarles dentro de recintos. Están atestiguadas estas representaciones de espectáculos a los que la gente acudía. Por lo tanto, cazaban estos animales tanto como una forma de diversión como en la naturaleza cuando se convertían en una plaga, como he dicho. En cualquier caso, la caza de leones tenía una dimensión religiosa, ya que el rey era el que mantenía el orden gracias a los dioses, y el rey además es elegido por ellos, por los dioses, para gobernar. En el palacio de Nimrud de Ashurnasirpal II encontramos una escena donde el rey caza leones y toros salvajes desde su carro. Posteriormente, en el siglo VII, en el palacio del rey Asurbanipal, se muestra esta escena de la caza de leones en el palacio norte de la ciudad de Nínive. En este relieve que estamos observando, que se conserva en el British, vemos tres niveles. En un primer nivel se está soltando leones y el rey los está cazando, como parte de este entretenimiento que ya hemos comentado. En un segundo nivel vemos cómo sigue esta caza, y en el tercer nivel los leones han sido derrotados y el rey vierte libaciones para los dioses sobre los cadáveres de los leones. A través de estos relieves, Asurbanipal se proclama como un rey guerrero y heroico. Y finalmente, como ya tenemos un contexto sobre esta caza de los leones en Asiria, vamos a hablar del relieve de la leona herida. En este relieve el rey está cazando leones y deja atrás muchos de estos animales heridos, donde destaca esta leona. La leona está agonizando, herida por multitud de flechas. Algunas en su espalda han impedido que mueva sus patas traseras y por ello se arrastra con las delanteras. De su cuerpo sale sangre a la vez que está rugiendo. Esta leona, aunque está muriendo, no siente miedo, sino que podemos observar cómo se enfrenta a su destino todavía combatiendo. Una de las cosas que más nos impacta en el relieve de la leona herida es el nivel de detalle que ésta tiene y cómo impacta emocionalmente en el observador debido a su realismo. A mí personalmente me ha impactado bastante hacer este vídeo porque, bueno, para quien no lo sepa, yo soy vegana y me da pena, sinceramente, el relieve de la leona herida, y también me llama muchísimo la atención esta práctica en la antigua Siria, porque es como, no, pobres leones, ¿por qué les están haciendo eso? Pero claro, al fin y al cabo eran personas de hace 3000, 5000 años, de hace muchísimo tiempo, y bueno, lo que sí que es cierto es que estos relieves tienen una gran calidad artística, un gran nivel de realismo, un gran nivel de detalle, y en ese sentido, desde un punto de vista artístico, dejando de lado mi forma de ser o mis perspectivas sobre la vida, en fin, todo este tipo de cosas, dejándolas de lado, sí que es cierto que a nivel artístico y arqueológico tiene una gran calidad y es uno de los grandes restos arqueológicos que nos ha llegado de esta cultura. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!